Capítulo 1. Henry, deja de pegarle a Lucy y cómete el cereal, indicó Carmela. No quiero. Henry era un chico regordete y feo de casi 7 años de edad y en opinión de Carmela incontrolable. Para confirmar su desafío dio otro golpe a su hermana Lucy y ella empezó a llorar. Te he dicho que no lo hicieras. ¿Es que no me oyes? Aunque hizo un esfuerzo porque su voz sonara dura, Carmela sabía que no haría ningún efecto en el chiquillo. Tenía razón. Henry cogió su tazón de cereal y, con toda intención, lo volcó sobre el mantel. Al mismo tiempo, el bebé que estaba en la cuna, despertado por el ruido que hacía Lucy, también se puso a llorar. Carmela pensó descorazonada que era incapaz de hacer nada para remediar la situación. Era casi de esperarse, pensó cómo lo había hecho tantas veces desde que llegara a la vicaría, que los niños del vicario fueran las criaturas peor criadas y más rebeldes de todo el pueblo. Comprendió que no podía hacer nada con Henry y que Lucy lloraría de todos modos. Se dirigió a la cuna para coger al bebé y mecerlo en sus brazos. Mientras lo hacía, se abrió la puerta y la esposa del vicario asomó la cabeza para decir: ¿No puedes mantener quietos a los niños? Ya sabes que el vicario está ocupado en escribir el sermón de mañana y necesita tranquilidad. Lo siento, señora Cooper, se disculpó Carmela. La esposa del vicario no dijo nada, pero cerró la puerta de tal modo que casi fue un portazo. Henry esperó hasta que su madre se hubo marchado y entonces gritó por encima de los chillidos de su hermana: «Quiero mi huevo. No lo tomarás hasta que te acabes el cereal», le indicó Carmela. Sabía mientras hablaba, que emprendía una batalla perdida. En efecto, como ella estaba alejada de la mesa, Henry tomó un huevo del recipiente donde estaban también los destinados a Lucy y a Carmela, rompió la parte superior del cascarón y empezó a comerlo apresuradamente. Desde su llegada a la vicaría para hacerse cargo de los niños, Carmela se había dado cuenta de que, por muy lista que fuese, jamás lograría controlar a Henry. Sus padres debían de haberse percatado de lo difícil que era el niño desde que nació. Siempre cedían ante él y le permitían salirse con la suya, con el resultado de que, como un polluelo en el nido, empujaba fuera a sus hermanos y siempre obtenía cuanto deseaba. Algunas veces, cuando se retiraba a dormir por la noche, demasiado cansada para conciliar el sueño, Carmela pensaba que sería incapaz de tolerar, año tras año, el cuidar a niños como Henry sabiendo que no lograría nada con ellos. Pero después de la muerte de su padre, había tenido necesidad de buscar empleo y cuando la señora Cooper le sugirió que se fuera a la vicaría, le pareció la solución más sencilla para su problema. Al menos, allí estaría gente a quien conocía y que no la atemorizaba. Se había enfrentado a su situación con valor, admitiendo que tenía miedo de estar sola, miedo de enfrentarse a un mundo hostil y desconocido y, más que nada, miedo a ser incompetente. Que su padre la hubiera considerado siempre muy inteligente, era algo muy diferente a ser capaz de ganarse el sustento. Él había intentado hacerlo vendiendo sus cuadros, de los que por desgracia no había mucha demanda. Solo en raras ocasiones recibía lo que a Carmela y a su madre les parecía una enorme cantidad de dinero, por el retrato de algún dignatario local, pero los cuadros que a él le gustaba pintar eran, en su totalidad, demasiado buenos para venderse. Así era como su madre los había descrito en cierta ocasión, haciendo reír a todos, pero Carmela sabía a lo que se refería y la razón de que los cuadros de su padre no atrajeran al comprador común y corriente. Pero para ella, la forma en que su padre pintaba la neblina que se levanta de un torrente al amanecer, o al atardecer detrás de unas montañas lejanas, era tan bella que cuando miraba sus obras se sentía transportada a un mundo mágico que solo ella y su padre sabían que existiese. Era el mundo que había conocido cuando era niña en los cuentos que él le contaba de hadas y duendes, de ninfas y gnomos, cuando le mostraba los círculos de hongos en el campo, donde, según decía, la buena gente había bailado la noche anterior. Era un mundo de fantasía y belleza y a Carmela le parecía muy real, pero no era algo que se pudiera expresar en un lienzo. Así que las hermosas pinturas de Peregrine Lindon permanecían en las tiendas de arte hasta que se las devolvían por invencibles. Su madre había muerto primero y era poco el dinero que entraba en la pequeña casa donde vivían,
a las afueras del pueblo. La única forma en que Lyndon pudo sobreponerse a su pena, fue dedicándose por completo a pintar tal y como le gustaba, así que no sugirió más a los comerciantes ricos y orondos de las poblaciones cercanas, ni siquiera a los hombres importantes de su localidad, que se hicieran un retrato. Como era un hombre muy atractivo y lo que en la villa llamaban un perfecto caballero, se consideraba un honor ser pintado por él. Por desgracia, muy poca gente de Huntingdon, donde residían, estaba en condiciones de darse tales lujos, por lo que los encargos que recibía Peregrine Lyndon eran pocos y nada frecuentes. La casa se llenó de las pinturas que le gustaba hacer, aunque a veces cuando Carmela le preguntaba al final del día qué había pintado, descubría que, insatisfecho con su obra, había limpiado la tela para empezar de nuevo. «Siempre pienso en tu madre», solía decirle Lyndon a su hija, «cuando veo el sol levantarse en el horizonte». Por lo tanto, esperaba que cada pintura fuera un dechado de perfección, así que pintaba la misma escena una y otra vez, sin llegar a sentirse satisfecho con el resultado. Cuando algún cuadro le gustaba mucho, Carmela se lo quitaba después del tercer o cuarto intento. Solo así había podido evitar que los destruyera. Tenía que esconderlos en su dormitorio y los contemplaba a menudo estando a solas. Cuando murió su padre el invierno anterior, a consecuencia de una pulmonía que había contraído por quedarse una fría noche a la intemperie para pintar las estrellas, Carmela descubrió, en cuanto pudo reponerse del profundo dolor, que su única posesión eran aquellos cuadros, que al parecer nadie quería comprar, y algunas libras que obtuvo con la venta de los muebles. La casa que ocupaban era alquilada, y aunque de renta muy baja, ni siquiera podría pagarla si no trabajaba. La sugerencia de la señora Cooper le había llegado en los momentos de mayor desesperación por la muerte de su padre, y la posibilidad de trabajar en la vicaría le pareció como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Hasta que no se hubo mudado a la desagradable casa y enfrentado a los niños del vicario, no se dio cuenta de a qué se había comprometido. Pero no se le ocurría qué otra cosa podía hacer y, por lo menos, en la vicaría le brindaban un techo y comida, sin tener que pagar por ello. Con cierta reticencia, la señora Cooper ofreció pagarle 10 libras al año por su ayuda, y como Carmela no tenía idea de si era una suma generosa o mezquina, aceptó agradecida. Ahora pensaba, como ya lo había hecho muchas veces antes, que hubiera sido mejor morirse de hambre que lidiar con niños cuya única respuesta ante todo lo que les decía era mostrarse groseros y desobedientes. Carmela siempre había creído que cualquiera con un poco de inteligencia era capaz de comunicarse con los demás seres humanos, por primitivos o difíciles que fueran. Con frecuencia había hablado con su padre de la forma en que los misioneros se adentraban en países habitados por tribus salvajes y cómo se ganaban su confianza, aunque en muchos casos no supieran hablar su idioma. Los hombres y las mujeres deben ser capaces de comunicarse unos con otros, tal como lo hacen los animales, solía decir Peregrine Lyndon. También creía que debía haber personas en el mundo que comprendieran lo que él intentaba decir en sus cuadros, porque era algo que surgía tanto de su mente como de su corazón. «Lo que ocurre es que te has adelantado a tu época, papá», le decía Carmela. «Los artistas de ahora quieren pintarlo todo tal como lo ven. En el pasado hubo otros como Botticelli y Miguel Ángel que pintaban con la imaginación, y eso es lo que tú intentas hacer». «Me siento honrado por la compañía en que me incluyes», había contestado su padre con una sonrisa. «Pero tienes razón, quiero expresar lo que pienso y siento, en lugar de lo que veo con los ojos únicamente. Y mientras tú y yo lo entendamos, ¿por qué nos hemos de preocupar por los demás?». «Tienes razón», convino Carmela. «¿Por qué preocuparnos?». Sin embargo, la imaginación no pagaba las cuentas de los proveedores y tampoco el casero aceptaba dinero imaginario. El bebé dejó de llorar y se quedó dormido. Carmela lo depositó de nuevo en la cuna con suavidad. Por el momento era una tierna criatura, pero sabía que, en cuanto creciera un poco, sería como sus hermanos. Al acercarse a la mesa oyó a Lucy dar un grito. «Henry se come mi huevo». «Mire, señorita Lyndon, se está comiendo mi huevo». Era lo que el chiquillo hacía, en efecto, mirando a Carmela de modo desafiante. «No importa, Lucy», suspiró la joven, «puedes comerte el mío». «Ese era el mío, el del cascarón moreno».
protestó Lucy furiosa. Odio a Henry. Le detesto. Siempre coge mis cosas. Carmela miró al niño y pensó que también ella le detestaba. Delante de él sobre la mesa, el cereal se salía del tazón que se había roto al volcarlo. El cascarón vacío del primer huevo lo había tirado al suelo y la yema del segundo caía sobre el mantel, debido a la prisa con que se lo comía. También se estaba manchando la camisa blanca, que la tarde anterior había lavado y planchado Carmela. La muchacha no dijo nada, se limitó a poner el huevo que le correspondía a ella delante de Lucy, rompió la parte superior del cascarón y le dio a la niña una cucharilla limpia. «Quiero un huevo moreno», gritaba Lucy. «No me gustan los blancos. Tienen el mismo sabor», trató de consolarla Carmela. «Eso es mentira», dijo Henry groseramente. «Es cierto, usted es una mentirosa», le hizo eco Lucy, que olvidó su furia contra su hermano y disfrutaba contando ahora con un enemigo común. «Saben diferente. Yo quiero el mío». Carmela lanzó un suspiro y se sentó en la mesa, llenó su taza con el té barato y de sabor bastante desagradable que le daban en la vicaría y cortó una rebanada de la hogaza dura. Lucy continuaba con sus gritos y de pronto, en un arrebato todavía más intenso, estrelló el huevo que tenía delante contra la tetera. La yema se esparció en todas direcciones y Carmela recibió una buena porción de ella en la mano. Iba a abrir los labios para reprender a Lucy cuando sintió que aquello era demasiado para soportarlo. Los ojos se le llenaron de lágrimas repentinas y en aquel momento se abrió la puerta que estaba a sus espaldas. Se enderezó esperando escuchar la voz de la señora Cooper que, quejumbrosa, le ordenaba controlar a los niños o de lo contrario al vicario gritándoles, lo que siempre les ponía de peor humor aún. Pero como quien había entrado no hablaba, Carmela se volvió y entonces quedó muda de asombro. De pie en el umbral, provocando que la habitación fea y deseada tuviera un aspecto aún peor, había surgido una adorable aparición. La aparición lucía un sombrero cubierto de flores y un vestido de talle alto hecho en muselina color malva con lazos del mismo color. Su boca roja y sus grandes ojos azules sonreían. «Hola Carmela. Felicity». Carmela casi brincó de su silla mientras se limpiaba la yema de huevo de la mano. Enseguida corrió a la puerta para besar a la muchacha que acababa de llegar. Lady Felicity Gale era su mejor amiga y, excepto cuando residía en el extranjero, eran casi inseparables. «¿Cuándo has regresado?», preguntó Carmela. «Tenía tantas ganas de verte». Felicity la besó con afecto mientras contestaba. «Regresé anoche». «Casi no podía creerlo cuando me dijeron que estabas en la vicaría. No había otro lugar a donde pudiera ir después de la muerte de mi padre. No sabía que hubiese muerto». «Oh Carmela, cuánto lo siento». Carmela no habló, pero no pudo impedir que las lágrimas arrasaran sus ojos. «Pero he vuelto», dijo Felicity, «y te quiero a mi lado a partir de este instante. Pero trabajo aquí». Felicity miró la mesa y a los niños que la observaban con la boca abierta por la sorpresa. «Tengo algo mejor para ti que cuidar a estos pequeños monstruos», dijo. «Recuerdo a Henry. Siempre escupía y hacía muecas en la iglesia cuando su padre no le veía». Carmela se rió sin poder evitarlo. «¿Quién eres?», preguntó Lucy resentida porque ya no era el centro de atención. «Alguien que se va a llevar a la guapa y buena señorita Lyndon lejos de vosotros», contestó Felicity. «Y espero que vuestro padre encuentre a alguien horrible que ocupe su lugar y os dé la paliza que merecéis». No parecía muy amenazadora, ya que se reía mientras hablaba. Luego tomó a Carmela de la mano y dijo: «Prepara tus cosas. Tengo un coche fuera esperándonos». «Pero no me puedo ir así, sin más ni más», protestó Carmela. «Claro que puedes», aseguró Felicity. «Mientras tú haces tu equipaje, le explicaré a la señora Cooper por qué te necesito y lo importante que es que partas conmigo enseguida. Se pondrá furiosa y nunca más me dará empleo», casi gimió. «Ni tendrá oportunidad de hacerlo», declaró Felicity. «Ya te lo explicaré todo cuando estemos lejos de aquí». Miró a su alrededor y añadió: «Apresúrate Carmela, no soporto estar en este sitio horrible más que unos minutos». «No sé cómo has aguantado tú». «Ha sido bastante difícil», admitió Carmela, «pero debo avisar con tiempo mi marcha». «Felicity. Déjalo todo de mi cuenta», contestó su amiga, «y haz lo que te digo».
No creo que deba. Felicity le dio unos empujoncitos con su mano enguantada. Vamos Carmela, te necesito desesperadamente y no puedes negarte. Supongo que no había cierta reticencia en la voz de Carmela. Además, sabes que quiero irme contigo. Entonces recoge tu ropa. No pierdas tiempo en eso. Tengo un montón de cosas para ti en el castillo. Carmela la miró asombrada, mientras su amiga proseguía. Haz como te digo, tráete únicamente lo que te importe de veras. Supongo que eso incluye las pinturas de tu padre. Están arriba, en el desván. No había espacio aquí abajo para ellas. Le diré al cochero que la recoja y que después saque tu baúl. Voy a hablar con la señora Cooper. Antes de que Carmela pudiera decir nada más, Felicity se volvió y salió de la habitación. ¿Se va usted con esa señorita?, preguntó entonces Lucy. Mamá no la dejará, aseguró Henry antes de que Carmela pudiera responder. Fue el tono grosero y desafiante del chiquillo lo que la hizo decidirse. Sí, me voy, dijo y corrió a la habitación de al lado. Como no había sitio para poner su ropa, excepto una vieja cómoda que tenía que compartir con Lucy, la mayoría de sus cosas continuaban dentro del baúl. Apresuradamente lo recogió todo y cerró el baúl. Estaba haciéndolo cuando llegó el cochero, resplandeciente con librea de los Gale y sombrero de copa en la mano. Buenos días señorita. Carmela la saludó. Buenos días Ben. La señorita me ha dicho que recoja su baúl. Aquí está. Carmela lo señaló. ¿Podrá solo con él? Por supuesto. Se puso el sombrero, levantó el baúl y lo sacó al pasillo atravesando la habitación contigua, donde los niños continuaban sentados a la mesa, observando lo que ocurría con la boca abierta. Carmela salió del dormitorio con una capa y un sombrero de viaje que habían pertenecido a su madre. Suponía que, comparada con Felicity, debía de parecer un loro viejo junto a un ave del paraíso. Y también se sentía nerviosa pensando en lo que diría la señora Cooper. Mientras bajaba la escalera, pensaba que la esposa del vicario tendría toda la razón del mundo para sentirse ofendida y molesta por su partida. Carmela siempre había hecho todo lo que Felicity quería, y aunque era solo unos meses menor que ella, a veces le parecía que su amiga pertenecía a otra generación. Por lo general, Felicity era la que decidía en todas sus actividades y tenía una gran confianza en sí misma, debido a que viajaba mucho y conocía a gente importante. Por lo mismo, se decía a veces Carmela, siempre había estado muy adelantada con respecto a las amigas de su edad. Al llegar al oscuro vestíbulo, advirtió que Felicity hablaba con la señora Cooper en la sala de estar. Con el corazón latiéndole apresurado, se dirigió hacia allí en espera de un torrente de quejas y recriminaciones. En cambio, para su sorpresa, la esposa del vicario sonreía. «Es usted una muchacha con suerte sin duda», dijo antes de que Carmela pudiera hablar. «Milady me ha explicado los planes que tiene para usted y que serán muy provechosos para ambas. La señora Cooper ha sido muy amable y comprensiva al aceptarnos ser un obstáculo para tu partida», dijo Felicity, con la voz suave y dulce que siempre usaba para manipular a los demás y salirse con la suya. Como bien sabía Carmela, esta logró balbucir. «Es usted muy amable. La echaré de menos, no lo niego», contestó la señora Cooper. «Pero milady me ha prometido mandarme a una de las muchachas que trabajan en las cocinas del castillo para que me ayude. Fíjese qué amable. La enviaré en cuanto llegue al castillo», aseguró Felicity. «Muchas gracias de nuevo señora Cooper. Por favor, dele mis recuerdos al vicario. Y como no me será posible asistir a la iglesia este domingo porque Carmela y yo debemos partir enseguida, le suplico que acepte poner esto en la colecta por mí». Mientras hablaba, Felicity abrió su bonito bolso de satén y del monedero sacó 5 guineas de oro que puso en la mano extendida de la señora Cooper. «Es usted muy generosa», dijo la esposa del vicario. «Muchas gracias». Tras las despedidas, con Felicity avanzando delante de ella a toda velocidad, Carmela la siguió casi como si estuviera hipnotizada y subieron al coche que las esperaba. Cuando ya los caballos salían del patio de la vicaría al camino, Carmela pudo decir: «¿De verdad me has rescatado? Y bien que parecías necesitarlo», comentó Felicity. «Carmela, querida, ¿cómo puede haberte pasado todo esto en tan poco tiempo?».
Papá murió a finales de enero. No pude escribirte porque ignoraba dónde estabas. En Francia, primero con unas amistades de la abuela, después con otras, contestó Felicity. Aunque me hubieras escrito, dudo que tus cartas hubieran llegado a mis manos. Te eché mucho de menos. La abuela de Felicity, con quien ésta había vivido desde que era muy pequeña, había sido la condesa viuda de Gaileston. Era una dama imponente a quien la gente de la villa tenía bastante temor, pero los padres de Carmela le habían sido simpáticos e incluso animó al pintor para que continuase su trabajo y adquirió varios de sus cuadros. Como había pocas niñas de la edad de Felicity con quien su abuela le permitiera tratar, invitaba a Carmela frecuentemente al castillo y cuando ambas se convirtieron en amigas inseparables, fue con la aprobación total de la anciana dama. Pero conforme crecía, Felicity empezó a viajar y a permanecer largas temporadas en casa de amistades de la condesa, aunque ésta, por su estado de salud precario, no solía acompañarla. Así que el conocimiento que Felicity tenía del mundo era muy diferente al de Carmela. Pero luego, tan pronto como regresaba, su amistad continuaba inalterable y Carmela se sentía feliz de ser la confidente de Felicity y escuchar sus aventuras, no con envidia, sino admirada. «Si vieras qué éxito he tenido», exclamó entusiasmada Felicity, y Carmela estaba segura de que así había sido. Ahora como en los viejos tiempos, pensó Carmela, Felicity le decía lo que hacer y ella estaba encantada de obedecerla. «¿Qué planes tienes?», le preguntó cuando los caballos trasponían una imponente verja de hierro, enfilando el camino de más de 1 kilómetro que llevaba al castillo. «Es lo que tengo que contarte y para lo que necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?». Felicity se volvió hacia ella y dijo, en un tono muy diferente al que había usado antes. «¿Me ayudarás, Carmela? Prométeme que lo harás». «Por supuesto que sí, querida. Sabes que haré cualquier cosa que me pidas». «Sabía que dirías eso». «Lo que he de pedirte quizá te parezca un tanto extraño, pero al ir a buscarte sabía que no me fallarías». «¿Por qué habría de hacerlo?», preguntó Carmela intrigada. «Tú siempre has sido muy buena y generosa conmigo». Esperó, preguntándose el motivo de la seriedad de su amiga, y comprendió, sin necesidad de palabras, que estaba a punto de pedirle algo extraordinario y tal vez difícil. Felicity miraba a lo lejos, hacia el lugar donde el castillo se erguía con sus torres recortándose contra el cielo. Estaba erigido sobre cimientos antiguos, pero en realidad era una construcción bastante moderna, que la condesa había adquirido cuando buscaba un sitio donde residir después de sacudirse el polvo de Gaileston. Con frecuencia Carmela había oído relatar la historia. La condesa había sido una gran belleza y una personalidad social de su época. Tiempo después de que su hijo heredase el título, se disgustó con él y con el resto de la familia y decidió que no deseaba tener nada que ver con ellos. Aunque siempre había sido una persona dominante y decidida a salirse con la suya, al principio no la creyeron. Pero tras una serie de largas y amargas discusiones y de cartas que iban y venían entre ella y el resto de la familia Gale, la condesa abandonó la residencia de viuda a donde se había trasladado cuando su hijo tomó posesión del título y la propiedad. Se llevó cuanto poseía y les dijo a los Gale, de una vez por todas, que no deseaba verles nunca más. A ellos les pareció difícil que fuera en serio, en especial porque se llevó consigo a su nieta, la cual era uno de los motivos de discusión, ya que su madre había muerto al darla a luz y la condesa desaprobaba la forma en que su hijo la criaba. El padre de Felicity estaba mucho más interesado por la educación de su hijo que por la de ella, así que estuvo de acuerdo en que su madre se hiciera cargo de la niña, pensando que de este modo la criatura propiciaría una reconciliación entre ellos tarde o temprano. Sin embargo, la condesa se mudó a otra parte de Inglaterra y no tenía la más mínima intención de mostrarse conciliatoria. Y como su hijo era casi tan obstinado como ella, la disputa creció y creció hasta que cesó toda comunicación entre ellos. Luego murió la condesa y, cuando Felicity se fue a Francia para visitar a unas amistades de su abuela, Carmela se había preguntado si buscaría a la familia que nunca conoció. Podría serle imposible, pero era evidente que no resultaba correcto que viviera sola en el castillo, sin una persona de autoridad para acompañarla. «Vamos a casa», le decía Felicity ahora,
y te contaré toda la historia en cuanto estemos solas. Tengo una gran curiosidad, declaró Carmela. ¿Vive alguien en el castillo? No. Nadie por el momento. La forma en que hablaba Felicity no era muy natural y Carmela no podía dejar de preguntarse qué era lo que tenía que contarle y en qué la atañía a ella personalmente. Al mismo tiempo, daba gracias por haber podido abandonar la vicaría. Siempre le había afectado el ambiente que la rodeaba y la fealdad de aquella casa y lo poco agradables que eran los niños y sus padres. Le era difícil de soportar. Le parecía que el vicario carecía en buena medida de caridad cristiana y su esposa era una mujer neurótica y quejumbrosa, siempre despegada e indiferente con sus hijos, a pesar de haberlos traído al mundo. Fue una alegría para Carmela, al entrar en el castillo, admirar el gusto excelente con que estaba decorado. Las cortinas, de fino brocado, eran del color adecuado, así como el recubrimiento de las paredes. Admirar las pinturas que colgaban en estas era un placer. También había grandes ramos de flores colocadas en jarrones de cristal tallado que aromatizaba el ambiente. Los sirvientes, con elegantes uniformes, le sonreían porque la conocían bien, haciéndole sentir que llegaba a su casa. Entregaron sus capas y sus sombreros a un lacayo y se dirigieron a una salita de estar que siempre había considerado como suya. La condesa la había amueblado con asientos tapizados en azul y cortinajes del mismo color, a juego con los ojos de su nieta, y las pinturas eran del estilo de Fragonard, con hermosas damas que, en opinión de Carmela, poseían la misma elegancia que Felicity. ¿Desean algún refresco, milady?, preguntó el mayordomo desde la puerta. Felicity miró a Carmela, que negó con la cabeza. No gracias, Bates. Cerró la puerta y las jóvenes quedaron solas. ¿Estás segura de que no tienes hambre?, preguntó Felicity. No creo que hayas comido ese horrible desayuno de la vicaría. Solo pensar en él me causa náuseas, protestó Carmela. Oh, Felicity, soy incapaz de hacerme cargo de niños, sobre todo de esos niños. No me sorprende. ¿Cómo fuiste tan absurda para pensar que allí serías feliz? ¿Qué otra cosa podía hacer? Debiste suponer que yo querría que te vinieras conmigo. Y no me digas que fue por orgullo, porque no te creería. Ambas rieron porque el orgullo de la gente era un viejo chiste entre ellas. Cuando la gente habla de caridad siempre se refiere al hecho de dar dinero, les había dicho la condesa en cierta ocasión. Pero es bastante más difícil y caritativo darse uno mismo a los demás. A las muchachas les había parecido una idea divertida y algunas veces Felicity volvía al castillo y decía a su abuela: he sido muy caritativa esta tarde, abuelita. He hablado durante 10 minutos con la espantosamente aburrida señorita Dobson. Estoy segura de que he subido varios escalones hacia el cielo. Tengo mi orgullo, dijo Carmela ahora, pero si tú deseas ser caritativa conmigo, estoy dispuesta a aceptar lo que me ofrezcas. Eso es precisamente lo que quiero hacer. Y ahora, querida, escúchame. Te escucho y tengo la terrible sensación de que andas metida en algún lío. Supongo que puedes llamarlo así, aceptó Felicity. Verás, Carmela. Ocurre que me voy a casar. ¿Casarte? Oh, Felicity, qué emocionante. Pero, ¿con quién? Con Jimmy. ¿Qué otro hombre podía ser? Jimmy Salwick. Pero Felicity ignoraba que su esposa hubiera muerto. ¿Es que no ha muerto? Carmela miró a su amiga con los ojos muy abiertos. No. No comprendo. Está moribunda, pero no ha muerto aún y yo me voy a fugar con Jimmy a Francia, donde viviremos hasta que podamos casarnos. Se hizo el silencio. Después Carmela dijo: querida, no puedes hacer eso. Piensa en tu reputación. Nada me convencerá de que no lo haga, aseguró Felicity con voz baja, pero intensa. Debo hacerlo, Carmela, y necesito tu ayuda. Carmela estaba preocupada. Sabía que Felicity llevaba más de un año enamorada de Lord Salwick, un vecino cercano. Era un hombre joven, atractivo y encantador, que había heredado una propiedad grande y empobrecida, la cual no podía mejorar por falta de recursos. Como Felicity sabía que heredaría algún dinero cuando muriera la condesa, habían decidido esperar. La joven estaba segura de que si solicitaba la aprobación de su abuela, éste se opondría,
ya que aunque James Saluick hubiera sido libre, su encanto no le convertía en el partido que ambicionaba para su nieta. La condesa siempre se había movido en las más altas esferas de la sociedad y de joven había sido dama de la reina, así que su profundo deseo era que Felicity se casara con uno de los aristócratas que frecuentaban la corte y había preparado una lista de los que consideraba aceptables para su nieta. No tiene objeto discutir con mi abuela acerca de Jimmy, había dicho Felicity a Carmela con frecuencia. Ya sabes cómo es de obstinada cuando se hace una idea y si yo insisto en que no me casaré con nadie más que con él, hará lo imposible para evitar que volvamos a vernos. Te entiendo, contestaba Carmela, pero ¿qué sucederá si encuentra a un hombre que considere el marido ideal para ti? Por fortuna, tal situación no se presentó porque la condesa enfermó de gravedad y enviaron a Felicity una temporada con la familia de su abuela en Francia. Tan pronto como terminó la guerra y Francia empezó a reorganizarse, mandaron a Felicity a vivir a un gran castillo a orillas del Loira, con aristócratas que, de modo milagroso, había sobrevivido no solo a la revolución, sino también a los cambios sociales decretados por Napoleón Bonaparte. Pero las relaciones de la condesa no se limitaban a Francia. Felicity había viajado a Northumberland para visitar a un duque, a Cornwall para conocer a algunas antiguas familias que tenían hijos en edad de casarse y en cierta ocasión incluso hasta Edimburgo, aunque siempre volvía con interesantes anécdotas acerca de la gente que había conocido y de los hombres que la habían pretendido. Cuando estaba a solas con Carmela admitía que el único hombre que significaba algo para ella era Jimmy Saluick. Cuando este era muy joven, sus padres habían concertado su matrimonio con una muchacha que tras la boda dio muestras de sufrir graves alteraciones psíquicas, hasta que finalmente tuvo que ser internada en un hospital privado para enfermos mentales. Era un cruel destino para un hombre joven, porque no había forma de que pudiera quedar libre hasta que ella muriera, así que estaba atado a una mujer con la que apenas se había relacionado. Resultó inevitable que perdiera el corazón por su joven vecina, y no era sorprendente que amara a Felicity, porque como Carmela había notado viéndoles juntos, el amor la hacía irradiar una belleza que ningún hombre hubiera podido resistir. Sin embargo, que Felicity se fugara con él le parecía algo inconcebible. Lo que no comprendo, querida, le dijo, es porque no puedes esperar. Si la esposa de Jimmy está a punto de morir y lleváis tanto esperando, unos meses más no importarán. Mientras hablaba, pensó que además ahora importaría menos, ya que la condesa no vivía y, por lo tanto, no podía forzarla a casarse con otro. Imaginaba que ibas a decir eso, Carmela, pero es que hay otras complicaciones. ¿Cuáles? Al regresar de Francia he sabido que mi abuela me dejó una cuantiosa fortuna. ¿Una cuantiosa fortuna?, repitió Carmela. Enorme, podría decir. Jamás supuse que tuviera tanto. Como sabes, se disgustó con mi padre y con el resto de la familia. Decía que siempre esperaban que ella lo pagara todo y eso la molestaba. Por la forma en que vivíais aquí siempre creí que era muy rica. Sí, claro, rica hasta cierto punto, concedió Felicity, pero no que poseyese una fortuna tan grande que casi no puedo creerlo. Siempre lo mantuvo en secreto. Supongo que no quería que tu padre lo supiera. Sospecho que sí, pero el caso es que ya han empezado a surgir complicaciones. ¿Por qué? Tan pronto como vi al abogado, que esperaba mi regreso de Francia, y me dio la noticia, me vine de Londres aquí. Carmela escuchaba sumamente interesada mientras Felicity proseguía. Comprendí que debía fugarme con Jimmy antes que se enterara de lo de la herencia, de la que, por otra parte, los Gale intentarán apoderarse. No. No entiendo. Es muy sencillo. Primero que nada, si Jimmy sabe lo rica que soy ahora, no se casará conmigo. ¿Por qué lo supones? Porque creerá que todos van a considerarle un cazadotes y eso es algo que su orgullo no toleraría. Por lo tanto, me dejaría. Y no podría soportarlo. Carmela tuvo que admitir que el razonamiento de su amiga era correcto. James Saluick era un hombre orgulloso. Le disgustaba no poder reparar su casa ni manejar su finca de la forma que habría deseado. También era muy sensible respecto a la tragedia de su esposa y Carmela sabía que al principio había luchado por erradicar los sentimientos que le inspiraba Felicity,
pensando que no tenía nada que ofrecerle. Era Felicity quien se había enamorado de él al conocerle durante una cacería y había hecho todo lo posible por conquistarlo. Carmela conocía los múltiples pretextos que habían inventado para tener la oportunidad de encontrarse con él. Los había usado tanto para visitarle en su casa como para obligarle a ir al castillo. Cuando al fin, impulsado por sus sentimientos, Jimmy le declaró su amor, Felicity empezó a abrigar un gran temor a perderle. Me ama, había dicho entonces a Carmela. Pero dice que jamás se interpondrá en mi camino y que si deseo casarme con otro, desaparecerá de mi vida y jamás le volveré a ver. Pero eso ya no podría soportarlo. Recordando ahora las palabras de su amiga, Carmela comprendía el peligro que significaba que Jimmy se enterase de lo rica que era. ¿Aceptará fugarse contigo?, preguntó. Lo hará cuando sepa lo otro. ¿Lo otro? ¿A qué te refieres? ¿Sabes lo que encontré al llegar aquí desde Londres? No tengo ni idea. Nada menos que una carta de mi primo Selwyn, el nuevo conde de Gaileston. ¿Por qué te ha escrito? Carmela sabía que como el hermano de Felicity, orgullo y alegría de su padre, había muerto en combate poco antes de la batalla de Waterloo. Cuando el conde falleció un año más tarde, no había dejado heredero directo, por lo que el título pasó al hijo de su hermano que se había casado siendo muy joven. El actual conde de Gaileston, primo hermano de Felicity, era un hombre maduro, que había sido soldado y que jamás supuso que llegaría a heredar el título. Carmela recordaba haber oído hablar de todo ello, pero no le había interesado mucho, ya que Felicity sabía poco de su familia, a la que jamás había vuelto a ver. Era tal el distanciamiento que no se enteró de la muerte de su padre hasta que vio la esquela publicada en los periódicos. ¿Por qué habría de importarme?, había dicho entonces a Carmela. Mi abuela le detestaba y me ha dicho con frecuencia que a mi padre yo le disgustaba porque fui la causa de la muerte de mamá cuando nací. Me parece mal que no quieras a tu familia, le reprochó Carmela. Va, abuelita dice siempre que se escoge a las amigas, pero la familia te la imponen, fue la réplica de su amiga. Ahora Carmela pensó que era de esperar, puesto que Felicity se encontraba sola en el mundo, que sus familiares se interesaran por ella, aunque era un poco tarde, ya que no había habido ninguna comunicación entre ellos desde que tenía 5 años. ¿Y qué te dice el conde en su carta? Felicity repuso con voz dura. Me informa de que como mi abuela ha muerto él es ahora mi tutor y me ordena, igual que si yo fuera un miembro de su tropa, que vaya a Gaileston de inmediato, ya que tiene planes para mi futuro. Carmela lanzó una exclamación ahogada. No puedo creer que te haya escrito en ese tono. No, ya verás la carta. Pero si piensa que le voy a obedecer, está equivocado. Sin embargo, si es tu tutor, se declara como tal solo porque se ha enterado del dinero que me dejó mi abuela, la interrumpió Felicity. No soy ninguna tonta. Si hubiera sido una cantidad pequeña, que simplemente me hubiera permitido vivir bien, el primo Selwyn no se habría ocupado de mí, ni siquiera le habría interesado que estuviese viva o muerta. Pero como soy una rica heredera, todo es diferente. ¿Cómo puedes estar segura de que es así? A Carmela le molestaba la nota dura que advertía en la voz de Felicity y su expresión escéptica. La quería demasiado para que no le doliera ver que adoptaba aquella actitud de amargo sarcasmo. La abuela decía que eran una pandilla de interesados y tenía razón. Estoy segura de que ahora que se ha enterado de los millones que poseo, el primo Selwyn quiere echar mano de ellos. Vamos Felicity. Creo que exageras, protestó Carmela. ¿Por qué lo defiendes?, replicó Felicity. Papá murió hace ya 10 meses, pero solo ahora, cuando la abuela ha muerto también, el nuevo conde me ordena ir a Gaileston. Ah no, prefiero morirme. ¿No hablas en serio? Felicity lanzó una carcajada repentina. No, no es en serio. Voy a vivir y a casarme con Jimmy antes que se entere de lo rica que soy. Una vez que estemos casados, no habrá nada que puedan hacer ni él ni el conde. Es verdad, convino Carmela, pero no puedes casarte con Jimmy hasta que su mujer muera. Está moribunda, ya te lo he dicho. Jimmy recibió una carta del doctor que la atiende, en la cual le dice que tiene un tumor cerebral. Ya he preguntado a varias personas y todas me han asegurado que esa enfermedad no deja muchas esperanzas de vida al paciente.
No puedo mentir y decir que lo lamento, pero al mismo tiempo Felicity, quisiera que esperases un poco, antes de hacer alguna tontería. Por eso tendré cuidado de no correr riesgos. Pero supón que el conde te encuentra allí donde estés y te obliga a volver. Ese es el argumento que voy a usar para convencer a Jimmy de que me lleve lejos de aquí. Le mostraré la carta del primo Selwyn y comprenderá que habla en serio. Adivinará que hay algún motivo oculto en ese súbito interés, pero no permitiré que sepa que es el dinero. Recalcaré que soy una Gailey, por lo tanto, quedo bajo su jurisdicción. Como soy joven y atractiva, ¿crees que Jimmy accederá? Lo hará, porque en el fondo así lo desea y sabes tan bien como yo, Carmela, que me ama. La voz de Felicity se suavizó al pronunciar las últimas palabras y Carmela dijo: sí querida, lo sé y también que tú le amas. Sin embargo no es correcto que viváis juntos hasta que seáis marido y mujer. Sé lo que estás pensando Carmela, pero no tienes por qué preocuparte. Jimmy es tan protector conmigo que estoy segura de que no hará nada incorrecto hasta que sea su esposa. Levantó la barbilla al agregar: y si el primo Selwyn trata de anular nuestro matrimonio porque soy menor de edad me aseguraré de quedar embarazada. Carmela lanzó un grito de protesta, pero Felicity extendió una mano para tomar una de las suyas. Escucha querida, sé lo que hago. Jimmy es todo lo que me importa y toda mi felicidad depende de que estemos juntos. Por eso tienes que ayudarme. Pero no me explico lo que yo puedo hacer. Es bastante sencillo contestó Felicity, irás a Galestone en mi lugar y te quedarás allí hasta que me haya casado con Jimmy.